Listos. Bueno, listos. Entonces, vamos a comenzar. Yo tengo por acá. Un momento, por favor. Yo fui senador de la República. Entonces voy a entrar a mi correo electrónico del SENA. Ajá, pero se rió. Eso es lo importante. ¡Ah! ¿Qué dice? ¿Qué tal? Esa falta de respeto. ¿Usted que una contraseña que no haya usado? Espero después acordarme. No, pero este man entró fue el Classroom. Todo lo que yo hacía, bueno, no necesitaba eso. Necesitaba el correo. Diplomado en conciliación de paz. Listo. Mire, el escenario fue tan envidioso que nos quitó todo lo que teníamos. Mire, mire lo que yo tenía ocupado en el espacio en el drive. 387 gigas. ¿Ah? Sí, lo redujeron. Realmente. Una vez una ingeniera ya me llamó para que le enviara un PST del archivo de datos y le dijo, se lo creo yo le indicando, yo le indicando, bueno, yo soy un inicio, vaya, yo no soy ninguna niñita, yo soy ingeniera de sistemas, digamos, entonces le estoy entendiendo más la información porque un PST es muy fácil crearlo, entonces no entiendo de pronto qué me quiso decir. Uf, me colgó. Ah, no, esa por no, ya había gente que están en cargo de sus hijos, no, ya había gente que está en cargo y de que la verdad, yo creo que están cerrando palanca o algo así, porque no sabían. Más malos que. Les quiero compartir este documento anexo, que es un documento de MySQL de Sena muy bueno, que es un complemento a lo que tenemos. Ustedes dirán, ¿cuál usamos? Como dicen los patos, cuac, cuac, cualquiera. ¿Listo? Entonces vamos a empezar
Vamos a comenzar con el más didáctico. Lo primero que vamos a hacer es abrir la consola de MySQL. ¿Cómo abren la consola de MySQL? Es muy sencillo, simplemente van a escribir allá en su sistema operativo, en todos los programas, van a escribir MySQL y van a encontrar un elemento que dice MySQL 8 Command Line Clean. Y si no la tienen, no es mi problema, no mentira, me dicen y miramos a ver. ¿Ah? Aquí vamos a usar la consola de MySQL. Le damos clic y él nos va a pedir la contraseña del administrador. ¿Ah? Él la trae por defecto con MySQL. ¿No tiene instalado MySQL? Ustedes entran a Google y dice Download MySQL 8.04. Y cuando se abre un programa, usted le da doble clic y dice siguiente. Él lo trae por defecto en el instalador. Pero sí es muy importante, vale la pena ahí como la aclaración. Cuando traten de hacer la instalación, por favor, silencio. Si ustedes van a entrar a la página oficial, él les va a descargar MySQL Server. ¿Ves? Hay unas pequeñas diferencias entre los dos, porque uno es pago y el otro no. Es apúntela. Entonces van a entrar a que dice MySQL Installer y lo van a descargar. Son realmente 331 megas que van a descargar, pero traten de instalar la 8.034. ¿Ah? Sí, claro. En Ubuntu usted le dice sudo install MySQL y él le trae la versión que es. ¿Sí? Por eso no hay lío. Entonces les recomiendo esta versión. Y si lo van a instalar para Linux, ustedes entran a Google y le dicen cómo instalar MySQL en Ubuntu Digital Ocean. Esta es una página muy buena de documentación donde enseñan ¿ves? Aquí como niños raros nos van dando las indicaciones como si no supiéramos qué hacer. Entonces aquí nos dicen una introducción. Paso 1. Hacer esto. Paso 2. Hacer esto. Configurar MySQL y ahí le van dando los comandos paso a paso para que lo hagan en su sistema Linux. Recuerden que ustedes van a tener que configurar el clúster, o sea, hace que es muy prudente que guarden esta página porque lo van a tener que hacer en su clúster. Van a tener que configurar MySQL para poder hacer las publicaciones, para poder hacer los despliegues. ¿Quién les va a ayudar? El Santísimo. Y la documentación que puedan averiguar sobre Linux. Bueno, ¿cómo? Pero sí, digamos que esta es la versión. Si no se quieren complicar la existencia, pueden instalar la grosería de Sam, ¿cierto? La embarrada de WAMP Server, o pueden instalar el muy bien Laragon. Laragon es un software bastante bueno, mucho más confiable que Sam y WAMP Server, porque hay veces que
SAN y OneServer se les da la gana de dañar los servicios y no vuelve a funcionar. Entonces, eso es un chicharrón después quitarlo. Entonces, yo le recomiendo Laragon. Laragon también es un programa de terceros que ya le permite a usted instalar todo el entorno. Apache, MySQL, y simplemente ustedes tienen que hacer lo que hacía Homero. Siguiente, 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 siguiente y finalizar. Pare de contar. Muy liviano, se los recomiendo. ¿Listo? Sí. ¿Se llama? Sí, claro, lo que pasa es que la instalación de MySQL de la otra forma es para pros, este es para beginners. Sorry, my friend. ¿Cómo me gusta trabajar a mí realmente? Cuando no tengo tiempo de configurar los servicios por separado, me voy por Laravel. Le doy siguiente y necesito hacer algo rápido. Pero realmente es mucho más eficiente tener instalado Apache por separado, soporte de PHP por separado y MySQL por separado. Servicios totalmente independientes. ¿Por qué? Porque a Laravel se le llega a dañar algo y se tira todo. Lo mismo que OneServer o SAM. Pero bueno, eso ya es criterio de ustedes qué van a utilizar y cómo no lo van a utilizar. No sean ilusos que el portal le va a funcionar, porque eso sí no he logrado hacerlo funcionar. Si ustedes lo logran hacer funcionar, me cuentan y me enseñan, porque no lo he hecho trabajar. El portal ustedes pueden llevárselo en una USB y lo ejecutan en cualquier máquina y les va a servir, pero no lo he hecho funcionar realmente. No los engaño. Bueno, entonces la clave, la misma que la que tienen ustedes, del 1 hasta el 6. Sí. Claro, mano. Digo, pero miren, lo estoy compartiendo aquí. A ustedes esta clase se les pasa rápido, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar lo siguiente. Yo les voy a dar unas sugerencias, ustedes verán si las tienen en cuenta. ¿Ok? Simplemente algo muy saludable lo que les voy a indicar. La consola no les va a permitir de manera muy sencilla repetir comandos, de pronto por algo que ustedes se equivocaron, o que porque faltó una coma o un punto y coma. Entonces, yo utilizo el fantástico editor de texto llamado Notepad. ¿Esto para qué me va a servir? Simplemente me gusta colocar los comandos acá y luego los pego en la consola de MySQL. Y si él me bota un error, pues vengo y corrijo acá en el Notepad y listo. Esto lo hago también, por ejemplo, cuando voy construyendo mi base de datos a punta de SQL, porque si me llega a faltar una coma, entonces tengo que volver a reescribir todo. Mientras que si lo tengo acá en el blog de notas, pues simplemente verifico cuál fue el error que cometí y simplemente lo corrijo acá y lo paso allá. Entonces, por ejemplo, primer comando, ¿sí ven? Si yo pongo, un segundo, show database, que está mal, pero vamos a mirar. Control C, vengo para acá, clic derecho y le doy enter. Me va a decir, usted tiene un error en la sintaxis, escriba bien, carajo. ¿Sí? Y me dice cerca a database. Excelente, ¿no? Pista, ¿no? Cerca a database. ¿Pero qué?
Es que me acordé que este comando de tipo DDL es Show Databases. ¿Ok? Vengo para acá, le doy Control C y pego y voilà. Entonces ahí ya me van a aparecer todas las bases de datos que están en este momento creadas en mi servidor MySQL. ¿Listo? Siempre toda instrucción SQL va a terminar en punto y coma. ¿Ok? Siempre va a terminar en punto y coma. Primer comando aprendido. Primer comando que no se les va a olvidar. ¿Cómo hago para ver todas las bases de datos? Show Database. Bien. Cuando ustedes visualicen todas las tablas, ustedes dicen, necesito hacer uso de una base de datos, ¿cierto? Por favor, importante, no les vayan a dañar los trabajos a sus compañeros, ¿ok? Ahí hay una base de datos, simplemente vamos a hacer una prueba con el comando. No vamos a hacer nada más. Cuando necesito cambiar a una base de datos, utilizo el comando use. ¿Use qué? El nombre de la base de datos. En este caso, por ejemplo, yo tengo una que se llama Apollo. Y le doy punto y coma. Entonces, con esto, me dice base de datos cambiada. Quiere decir que en este momento ya me encuentro ubicado en la base de datos. ¿Ok? Ya me encuentro ubicado en la base de datos con la cual quiero trabajar. Segundo comando que ya aprendieron. ¿Señor? Sí, use cualquiera, es simplemente para hacer pruebas de los comandos que vamos viendo acá y ahorita empezamos a crear nuestra base de datos, empezamos a hacer nuestros procesos. Bueno. Ahora, yo quiero ver el contenido de esa base de datos. Para eso utilizo el comando show table, show tables. Doy un control C, vengo para acá y ahí me va a mostrar el listado de las tablas que están contenidas en mi base de datos. ¿Listo? Ahora, si yo quiero ver la estructura de una de esas tablas, ¿qué quiere decir la estructura? Quiero ver columnas, llaves, tipos de datos, longitud. Se utiliza el comando describe, ¿okay? Donde ese comando me va a permitir poder acceder a la tabla y poder ver su estructura. Entonces, por ejemplo, yo puedo indicar acá ciudad, donde quiero ver el esquema de ciudad. Y como vemos, en la consola me va a mostrar las especificaciones, donde me va a mostrar el campo, el tipo de dato, me va a mostrar una columna que dice nulo para poder saber si ese valor está permitido o no permitido, es decir, si es obligatorio o no. Me muestra una columna default donde me aparece nulo. Ese default lo podemos utilizar nosotros para que exista un valor por defecto en caso de que el usuario no ingrese nada en
ya sea en la interfaz gráfica o ya sea a través del comando DML. Y tenemos acá otra columna que dice extra, que se utiliza para visualizar si ese campo es autoincremental o no. Importante, los campos autoincrementales en MySQL siempre son enteros. ¿Entendido? Fácil. Muy bien. Entonces ya aprendieron los primeros 4 comandos de base de datos. Muy bien. Ahora, me voy a abrir el documento del profesor Carlos. Vamos a mirar qué nos dice él. En bases de datos existe algo que se llama las formas normales. Las formas normales es la que le indican a usted y le dicen, oiga, papá, revise esto porque le va a ayudar a que su base de datos quede totalmente estructurada y optimizada. Y esto le va a ayudar a que sus datos no sean ambiguos. Bueno. Entonces, existen 5 formas normales. Muchos llegan a la tercera. Ustedes van a llegar a la cuarta. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo no llego a la cuarta? Pues puede ser que su base de datos no necesite normalizar hasta la cuarta forma. Ok, yo no los puedo obligar a que me normalicen hasta la cuarta si su base de datos ya no tiene más para donde echar. Ok. Ya. Una forma normal es una regla o criterio de diseño que se utiliza para evaluar y mejorar la estructura de la base de datos relacional. Sí. Estas reglas se conocen como formas normales y se utilizan para eliminar redundancia, inconsistencia en los datos. Primera forma normal. Dice, esta forma normal se eliminan las repeticiones de datos y se asegura que cada columna contenga un solo valor atómico. Primer palabra, atómico. ¿Qué es atómico? Atómico significa que cada campo contiene un único tipo de dato. La dirección es atómica o no atómica. La dirección es atómica o no atómica. ¿Por qué no atómica? Porque contiene números y letras. De la forma normal nos dice que esos campos los tenemos que arreglar para que cada elemento de ese campo contenga su valor atómico. ID, nombre, dirección, teléfono y URL. Entonces dice que hay que separarlo en calle, número, puerta, CP, población y provincia. Eso quiere decir la forma normal número 1, que hay que tener valores atómicos. ¿Okay? Otra cosa que hay que tener en cuenta es los campos multivalorados, pero eso creo que lo vemos más abajo y si no se los comento de una vez. Los campos multivalorados son aquellos que pueden llegar a tener múltiples
valores, como por ejemplo el teléfono. El teléfono, usted puede tener su teléfono de la casa, de la oficina, celular, el número de celular clandestino, me lo llama la otra, ¿cierto? O el otro, puede ser. Entonces, muchos dirán, ay, pero profe, pongamos ese teléfono 255 y lo separamos por comas. ¿Se acuerdan cómo yo me subo las gafas? Entonces, yo digo, esos campos multivalorados originan una nueva tabla, donde esos elementos van a ir en esa tabla y va a haber una relación de 1 a muchos. Hay que tener cuidado con eso. Bueno. Lo que pasa es que en este caso la dirección está contenido por números y eso hace que no sea totalmente atómico. Entonces hay que dividirla. ¿Y qué sacamos con dividirla? Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, venga, yo necesito sacar los clientes que vivan en una calle determinada. ¿Cómo es más fácil? ¿Por medio del campo o llegar y decir, venga, no es que yo tengo una función que dice contains y que me busca en toda la cadena de texto? Uno va a la fija así, mientras que el contains, si tenemos 1 o 2 registros, pues eso no importa porque lo va a hacer rápido. Pero si ya tengo 100.000 registros y que él busque en los 100.000 registros un contains o un like, a no ser que esté indexado, ¿no? Porque yo puedo tener campos indexados como la dirección y son mucho más eficientes a la hora de trabajar. ¿Y lo puedo hacer? Sí. No. Esto le puede ayudar a futuro a usted para una Big Data, por ejemplo. Incluso esta división acá es barata, porque es que Colombia somos campeones en nomenclatura de direcciones, ¿sí o no? Manzana, cuadra, diagonal, mejor dicho, si es bis o no bis, ahí lo tenemos. Y más si le dicen, ¿usted dónde vive? No, su merced, yo vivo en la vereda tal. Ay, ¿para dónde vamos a agarrar? Entonces, por eso es que usted en Colombia dice, no, dejémoslo como dirección. Entonces, son varias cosas que intervienen, pero lo ideal es normalizar. ¿Listo? Vamos a seguir acá. Bueno. Entonces, miremos acá. Dice, en cuanto a la indicación de eliminar repeticiones de datos, se debe evitar la repetición de datos en las tuplas, filas o registros. Y siempre que estos aparezcan repetidos, son candidatos para crear otra tabla. Veremos esta tabla. CP, estado, capital. CP es el código postal del estado. Como vemos, esos elementos se repiten. Entonces, automáticamente son candidatos para generar otra tabla. Y ahí está. Donde tenemos CP, que es nuestra llave principal, que es el código postal. Por ejemplo, el teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, teléfono 4, no, maravilloso.
Entonces, ahí dice uno, son multivalorados, múltiples valores que se pueden llegar a repetir. ¿Sí? Segunda forma normal. Ayúdenme a leer, que ya estoy cansadito de la voz. Una tabla está en cierta forma normal, entonces sí, solo sí, está en un FN. Y además, cada atributo que no forma parte de la tabla primaria es completamente dependiente de la clave primaria. ¿Sí? Sí. La 2FN se aplica a las tablas que tienen claves primarias compuestas por dos o más atributos. Si una tabla está en un FN y su clave primaria es simple, o sea, tiene un solo atributo, entonces también está en 2FN. Las tablas que no están en 2FN pueden sufrir anomalías cuando, cuando se realizan actualizaciones sobre ellas. La 2FN se basa en la idea de que cada atributo no clave en una tabla debe depender completamente de la clave primaria de esa tabla y no de solo una parte de ella. Esto significa que si un atributo está funcionalmente dependiente de solo una parte de la clave primaria, se debe separar en una tabla distinta. Que pueden leer y bien. Para entender mejor la 12MF, consideramos un ejemplo. Supongamos que tenemos una tabla llamada clientes con los siguientes atributos: cliente ID, clave primaria, nombre, dirección y ciudad. Además, la tabla tiene una clave compuesta formada por cliente ID y ciudad. En este caso, si el atributo dirección depende solo de la ciudad y no del cliente ID, entonces estaríamos violando la 2NF. La solución sería dividir la tabla clientes en dos tablas separadas. Una tabla clientes con los atributos cliente ID y nombre, y otra tabla direcciones con los atributos cliente ID, ciudad y dirección. De esta manera, cada atributo depende completamente de la clave primaria correspondiente. Clarísimo, ¿sí o no? Ahí está el ejemplo. Entonces, lo que está diciendo básicamente es que la dirección depende de quién, de la ciudad más no del cliente. De lo que está diciendo, coja esos dos elementos y lléveselos por otra tabla y póngale un nombre llamado ubicación, ¿cierto? Entonces, esa tabla de ubicación va a depender de la llave principal, que es el cliente. Eso es lo que les está diciendo, no es más. ¿Okay? Y eso nos va a garantizar una segunda forma normal. Profe, ¿es obligatorio hacerlo? La respuesta es sí. No sé para qué me preguntan. Tercera forma normal. Ayúdeme ahí. Tercera forma normal. Una tabla está en tercera forma normal. Sí, solo sí está en segunda forma normal. Y además, cada atributo que no forma parte de la clave primaria no depende transitivamente de la clave primaria. La dependencia X de Z es transitiva si existen las dependencias X, Y, Z. Sentido siendo X, Y, Z atributos o conjuntos de atributos de una misma tabla. La tercera forma normal se basa en la idea de que cada atributo no clave en una tabla debe depender únicamente de la clave primaria de esa tabla y no de otros atributos no clave. Esto significa que los atributos no clave deben estar funcionalmente dependientes de toda la clave primaria y no de subconjuntos de ella. Para comprender mejor la tercera forma normal, consideremos un ejemplo. Supongamos que tenemos una tabla llamada pedidos, con los siguientes atributos: pedido ID, que sería su clave primaria, fecha de pedido, cliente ID, nombre cliente, ciudad cliente y teléfono cliente. En este caso, los atributos nombre cliente, ciudad cliente y teléfono cliente están relacionados con el cliente ID.
y no con el pedido ID. Esto crea una dependencia transitiva, ya que los datos del cliente se repiten en múltiples filas de la tabla pedidos. Para aplicar la tercera forma normal, deberíamos dividir la tabla en dos. Una tabla pedidos con los atributos pedido ID, fecha pedido y cliente ID. Y otra tabla clientes con los atributos cliente ID, nombre cliente, ciudad cliente y teléfono cliente. De esta manera, eliminamos la redundancia y garantizamos que los atributos no clave dependan únicamente de la clave primaria correspondiente. Este ejemplo también se puede dar en la medida de que, por ejemplo, si tenemos una factura de venta puede tener productos. Entonces, imagínense yo crear un producto por cada factura. Entonces, ahí es donde nosotros debemos y nace eso que se llama detalle de factura, que es lo mismo que están mencionando acá. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta, si se llega a presentar ese tipo de cosas, ustedes dicen, no, pues tenemos que generar una nueva tabla, la cual contenga atributos propios de esas entidades. Eso es muy importante. Y la cuarta forma normal, que no le conozco su hermosa y melodiosa voz. La cuarta forma normal, también conocida como cuarta forma normal de VoiceCode, es una forma normal adicional en el diseño de bases de datos relacional. Su objetivo principal es eliminar las dependencias multivaloradas. Profe, es un genio. Multivalorados. Cuarta forma normal. Se las adelanté. Yo les dije que se las iba a adelantar. Siga leyendo. En términos más simples, la cuarta forma normal se aplica cuando una tabla contiene atributos que dependen generalmente de un conjunto de la clave primaria, pero no de la clave completa. Para cumplir con la cuarta forma normal, estos atributos se deben separar en una nueva tabla. Vamos a un ejemplo para ilustrar esto. Supongamos que tenemos una tabla llamada productos con los siguientes atributos: producto ID, la clave primaria, nombre producto, descripción, características. En esta tabla, la columna características contiene una lista de múltiples valores separados por comas que describen características adicionales de un producto. Entonces ahí salió el teléfono. Donde el teléfono yo les decía, pues separémoslos con coma. Entonces eso es un valor, un campo multivalorado. Y un producto puede tener muchas características. Entonces ahí es donde son esos campos multivalorados. Por eso es importante, por eso les digo que ustedes tienen que llegar hasta la cuarta forma normal. Porque si yo les pesco en una tabla un teléfono, digo, normalíceme la tabla. No, pero está normalizada. Pero ese campo multivalorado. Por ejemplo, el correo electrónico, ¿es un campo multivalorado o no? Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a hacer todo ese tipo de análisis y conjeturas. ¿Comprendidas las cuatro formas normales? Y sí o no? Muy fácil. Bueno, entonces aquí está el ejemplo. Azul, botas green, hombre. Bueno. A ver. Ayer vimos esquemas. Vamos a mirar ese diagrama. Ese es un diagrama entidad-relación, donde vamos a encontrar una serie de elementos que nos van a permitir poder establecer ciertas definiciones. Notemos acá que hay algo muy interesante. Nombre de la empresa, dirección de la empresa, DNI del aspirante del trabajo. ¿Ustedes creen que es correcto tener una llave principal llamada nombre E? Teóricamente no. Depende de donde usted mire la situación. Si la base de datos es para una única empresa, pues, bueno. Pero si yo estoy desarrollando un sistema, software, que me permita llevar la gestión de aspirantes laborales de muchas empresas, pues ahí sí
Lo siento. Vamos a mirar qué dice el profesor acá. Entonces, nada que me interese, nada que me interese. Entonces, aplicar la primera forma normal a esa tabla. ¿Cómo lo harían? Hay que normalizarla. Los campos de la tabla son atómicos. Todos son atómicos. Y del país es entero. Nombre, texto. Población, texto. Continente, texto. Idioma, texto. Los campos idioma y es oficial se repetirán varias veces. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Ah? Tener una tabla aparte que se llame idioma. ¿Listo? Y aquí tendríamos país. Ah, el campo continente se repite varias veces. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crear una tabla llamada continentes. ¿Población se repite? Obviamente, sí. Entonces, fíjense cómo paso a paso hemos ido discriminando cada uno de esos elementos y el análisis me ha llevado a que al final tengamos una base de datos totalmente normalizada. Tenemos la tercera forma normal y aquí tenemos de una sola tabla se desglosaron tres más: continente, ciudad, idioma, idioma país, donde nace una relación porque en un país se puede hablar muchos idiomas, ¿sí o no? Y entonces ahora sí queda una belleza de base de datos normalizada donde pensábamos que era una sola tabla. Entonces, por eso cuando usted me dice, profe, logré una base de datos optimizada, me salió una sola tabla. Y le dije, ¿cómo no? Normalíceme esa base de datos. Está totalmente normalizada. Yo, bueno, vamos a revisarla. Entonces ahí es cuando empiezan ustedes a padecer, como cuando presentan un pitch. Ahora sí viene lo bonito, MySQL. Ya hablamos carreta, ya hablamos formas normales, entendimos qué es lo que deben hacer, cómo las deben aplicar. Ustedes van a tener que hacer mucho análisis de casos, van a tener que armar la base de datos. La base de datos, por lo general, en un 97% nunca se las entrego ya normalizada. Digo, mira, este es el caso, tienen que analizarlo, tienen que construir la base de datos, normalizarla y hágalo. O sea, hace que cada uno de ustedes me va a entregar una base de datos totalmente diferente, a pesar que sea el mismo caso. Bueno, esto lo voy a adelantar. Esa carreta la voy a adelantar. Ustedes ya tienen el documento, les recomiendo que lo lean de forma muy saludable. Son solamente 181 páginas. Clientes MySQL. Tenemos el famoso Workbench. HDSQL, no lo conozco. Navicat, tampoco lo conozco. dbeaver lo conozco. SQL Pro para Mac, no lo conozco.
Y por allí pues le faltó de pronto PHP MyAdmin, que es como el más tradicional de todos, ¿no? Bueno, descargar MySQL Workbench. Ojo, esto es solamente MySQL Workbench. Aquí no se descarga MySQL como tal. Solamente el programa para poder visualizar de manera gráfica. ¿Listo? Instalación. Ahí está todo. Mire, el profesor les puso hasta en Linux. Conexión con Workbench. Esto es very fácil. Como no vamos a usar entornos gráficos, pues por ahora no me interesa. Eso lo puedo ir bajando. Bien, ya vamos en la página 50. Ahora sí. SQL. ¿Qué es SQL? ¿Y qué traduce eso? Lenguaje estructurado de consultas. Muy bien. Lo leyeron, lo anotaron y lo memorizaron. Es un lenguaje diseñado para consultar y manipular bases de datos relacional. Permite realizar operaciones CRUD. No vayan a confundirlo con el de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Soy Groot. No, CRUD. CRUD significa crear, leer, actualizar y eliminar. ¿Ok? Ustedes se van a acostumbrar a hacer CRUD. Se utiliza para gestionar bases de datos relacionales, consulta del filtrado de datos, funciones, seguridad, control de acceso, transacciones, bla, 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 bla. Tenemos, ahora sí, lo que nos atañe. Tenemos algunos componentes o clasificación o tipos de comandos. Tenemos los DDL. No me vayan a confundir DDL con DLL, ¿no? Algunos se confunden. DDL, lenguaje de definición de datos. ¿Y se utiliza para qué? Para la estructura. Tenemos los comandos create, alter y drop. No tenemos más. O sea que yo les puedo llegar a preguntar de los siguientes comandos, ¿cuál es DML, DDL? Se dice, es este. Les recomiendo que lean y profundicen qué hace cada uno. Igual ahorita los vamos a ir trabajando en la medida que vayamos haciendo algunos scripts. DML, lenguaje de manipulación de datos. Select, Insert, Update y Delete. Y tenemos el DQL, que en ese DQL sacan al Select y queda dentro del DQL. No significa que no sea de manipulación, porque igual con el Select yo puedo transformar la información y presentarla de una forma totalmente diferente. Y tenemos el DCL, como ustedes no van a ser administradores ni DBAs, pues no me interesa enseñárselos. Pero aquí está y se utiliza específicamente para nosotros otorgar permisos y uso a las bases de datos. Si lo quieren revisar por cuenta propia porque dicen, no, yo quiero aprenderlo, bien pueden. ¿Señor? Lo que pasa es que eso es más orientado a que usted pueda otorgarle permisos o revocarle permisos de acceso a un usuario. Sí, pueden hacerlo. Ahora sí, vámonos a lo que vinimos. Vamos a empezar a practicar cada uno de los comandos. ¿Listo? Entonces, tenemos el comando de creación de bases de datos. Tenemos el comando create database. Importante recomendación que los nombres de las bases de datos estén en
singular, ¿cierto? Es una recomendación. Entonces yo le digo acá, create database. Entonces vamos a crear una base de datos para el manejo de yo estaba pensando en crear un negocio de tipo webcam. Ay, viene como le abrieron los ojos el hombre. Se despertó y uy, sí, venga, ayuda. Vamos a crear una base de datos para el manejo de un inventario. ¿Listo? Listo. Pues simplemente llego yo acá, control C, vengo para la consola, lo pego y lo doy un enter. Y listo. En este caso, él me va a dar una respuesta. Señor. No sé, en algún lugar del servidor está. Normalmente, señor. Esas otras que están ahí están en las diferentes cuentas de depende. MySQL en los sistemas operativos, él maneja unos repositorios. Voy a mirar si lo tengo por acá. Esa es la documentación. A ver, por acá. MySQL Server. Por acá, si no me equivoco, en Bin. Es que no recuerdo realmente bien dónde es que almacena él la data. Él tiene una carpeta llamada data, pero no sé si está acá o está oculta dentro de los usuarios. Tiene acá usuarios en AppData, la parte que dice local, running Microsoft. Vemos acá, no tenemos nada acá. A ver. En teoría acá en AppData debería mostrarme más, pero bueno, no sé por qué no lo hace. Running Microsoft. Y aquí debería mostrarme algunas carpetas adicionales de los programas que ya están instalados, incluso las bases de datos. Pero bueno. ¿Cómo hago para utilizar la base de datos? ¿Qué pasa si escribo en minúscula? Pues sencilla, no va a pasar absolutamente, igual me va a funcionar, sino que una de las características al momento de escribir los comandos SQL, se recomienda que el comando esté en mayúscula. ¿Okay? Y además se ve más bonito. Bueno. Nosotros tenemos diferentes variantes del comando create database y la variante tiene adjunto una condición. Dice si no existe. Quiere decir que si yo trato de crear nuevamente la base de datos, me va a decir que la base de datos ya existe. Pero si le pongo el if not, se me faltó algo, faltó una S, pues me va a decir ok. Si dice uy, la creo, no la creo, no seamos ilusos.
Lo que pasa es que no me va a reportar el error, porque la consulta se ejecutó, sí, se ejecutó, pero no me va a dar el error. Entonces, ¿cómo es el que dice usted? Una advertencia. O sea, un warning no es un error, es una precaución. Entonces me va a decir, oiga, ya existe, mano, ponga en serio. Sí, entonces, no hay ningún problema por eso. Tenemos el siguiente comando DDL, que es el drop, que se utiliza para borrar la base de datos, pero el drop le tenemos que poner database y el nombre, entonces inventar. Para acá y lo puede ejecutar. Falta una D y ya automáticamente mi base de datos queda eliminada. ¿Ok? Mi base de datos queda totalmente eliminada. Sí, ahorita tenemos que volver a crear. Tenemos el comando create table. El comando create table se utiliza para, adivinen, crear tabla. Muy bien, excelente, está enchufado. Donde nosotros podemos especificar el nombre de la columna, el tipo de dato y la longitud. ¿Okay? También tenemos el create table si no existe. Es bueno colocar esta condición, sí, para prevenir errores en caso de que yo tenga que volver a ejecutar el mismo script varias veces, ¿sí? Entonces, es bueno tenerlo presente. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos la creación de la tabla país, donde se está definiendo el ID, el nombre del continente y la población. Pero antes de continuar con esto de la creación de tablas, ¿se acuerdan que yo les adjunté un documento nuevo? Sí. Vamos a abrir el documento. Datos almacenados en este la creación existe inventario No voy a borrarle nada. Bueno, este documento, el del profe Carlos, yo creo que también lo tiene, pero más adelante. Nosotros tenemos diferentes tipos de datos, ¿ok? Y esos tipos de datos ustedes los deben tener en cuenta. Al igual que cuando trabajamos en programación, debemos analizar cuál es la longitud del valor que queremos almacenar. Eso va a hacer que nuestra base de datos sea también mucho más optimizada. ¿Ok? Entonces yo puedo tener tipos de datos entero. Dentro de esos tipos de datos entero tenemos el time int, el bit, el small int, el medium int, el int y el big int. Cada uno de ellos tiene sus características y sus capacidades. Es muy importante que ustedes conozcan cuál es la longitud mínima y máxima para así tomar decisiones de cómo voy a almacenar la data. Y eso va a hacer que su base de datos sea
ideal. De igual manera tenemos los tipos flotante, donde tenemos el float, el doble y el decimal. De igual manera cada uno de ellos tiene sus características. M es la anchura a mostrar y D es el número de decimales. Doble, bueno, el doble yo casi nunca lo utilizo con esta especificación. Tenemos el decimal M paréntesis cuadrados. ¿Qué significará eso? ¿Ah? Sí y no. Aquí lo que pasa es que él va a preservar o sea, la precisión de los decimales va a ser exacta. ¿Sí? Pero eso es complicarse la asistencia. Yo realmente no utilizo casi nunca decimal o flotante. Yo me voy por el doble, ya. Y no me complico nada. Para no tener que empezar a escribir decimales o algo así por el estilo. Ya si usted quiere controlarlos, pues ya sabe que existe la cantidad de decimales que le pueden aplicar. Los tipos de caracteres tenemos el char, que almacena de 0 a 255 caracteres. El bar chart dice que de 0 a 255 caracteres. La ventaja de tener un bar chart es que es totalmente dinámico. ¿Qué quiere decir? Que si yo le coloco un bar chart 50 y lo que estoy guardando ocupa 30, pues él no me va a ocupar los 20 restantes ni me va a poner espacios en blanco como hace muchas otras bases de datos. Tenemos el blob, que es para guardar archivos en binario, muy común pero poco recomendado hacerlo. ¿Por qué? Porque su base de datos puede tomar un valor en tamaño de manera muy rápida. Entonces, si usted guarda un archivo binario de 10 megas, su base de datos ya va a pesar 10 megas más. Y si ya no es un solo archivo, sino 20 archivos que cada uno pese diferente, entonces su base de datos se va a volver muy pesada. No sé, realmente yo no le hallo mucho la práctica a un blog, pero si usted quiere almacenar archivos que sean muy bajitos, por ejemplo, archivos que sean log, que son los que se encargan de almacenar y rastrear la actividad dentro del sistema. En un momento dice, bueno, voy a guardar los logs, los va subiendo allá. Y son archivos de 2K, 10K, entonces vale la pena. Pero ya cuando usted piensa en un video, no, ahí sí tiene usted coraje de guardar un video de 200 megas en una base de datos. ¿Sí? Ahí sí, cójase a cuchi los ojos y despierte, porque no es recomendable. ¿Okay? Sí, pero igual, o sea, yo realmente no le recomiendo para guardar documentos multimedia ni nada. Trate, incluso ustedes, su servidor, usted puede restringir la capacidad de almacenamiento. Si no voy a permitir archivos que superen los 200 kilobytes o la mega. Correcto. Si usted no quiere restringir la capacidad de cargar un archivo al servidor, no lo almacena en un blog, porque la gente le puede subir archivos hasta de una tera, por ejemplo. Y usted se imagina un solo registro que pesa una tera y nos mandan al frente de la empresa. Tenemos el text. Ese text se utiliza para guardar datos en caracteres. Eso es conocido también como en bases de datos, por ejemplo, Access, llamado el campo memo, donde yo puedo escribir y
n cantidad de caracteres. Tenemos el tiny blob, tiny text y así sucesivamente. Cada uno de ellos va a representar una capacidad. Cada uno de ellos, el uso de cada uno de ellos, perdón, va a depender de qué análisis haya hecho usted de la información que va a guardar. Por eso es muy importante que ustedes lo determinen. Y no digan, ay, venga, es que el número telefónico, ay, pongámosle 255. No, porque es que un número telefónico no va a alcanzar ese tope máximo de 255. O la cédula. El test le va a guardar hasta una carta de amor si quiere. Usted puede tener múltiple línea. ¿Cuántos caracteres le soporta n cantidad de caracteres? Y en ese test la única forma de restringirle la longitud es que usted de una interfaz le diga solo puede ingresar 500 caracteres. ¿Sí? Y ya. Por ejemplo, ustedes cuando han hecho algunos registros de formularios, le dice 0 de 500, entonces empiezan a escribir y ya, entonces usted define el límite pero en la UI. ¿Sí? Bueno, tipos de datos para fecha y hora, tenemos el date, datetime, el timestamp, que depende del UTC. Todos me imagino que saben que es el UTC. ¿Eso tiene que ver con quién? Con el meridiano de Greenwich. Sí, es la zona horaria. Modificadores o los famosos constraints. Autoincremental, para que mi campo sea autoincremental. Default, no nulo, primary, unique, ¿cierto? Para definir campos o atributos únicos y demás. Base de datos didáctica. No me interesa ahorita la didáctica. Vámonos al otro documento. Por eso les dije, no me voy a pegar a un solo documento. Posiblemente ahorita abro una página web. A ver, aquí el profesor los tenía. Lo que pasa es que acá no están categorizados. Sí. Si yo quiero borrar una tabla, utilizo drop table. Tengo create table, temperaturas, crear llaves primarias. Bueno, aquí es donde ya empezamos a trabajar. Yo puedo crear llaves principales de diferente forma. Primera forma, donde yo defino acá la columna, el tipo de dato y el atributo primary key. Listo. O puedo hacerlo de otra manera, haciendo uso de alter table. No, que es que se me olvidó definir la llave principal. Entonces, ¿qué hago? Tiene dos opciones, utilizar el alter o borrar la tabla y volverla a crear. ¿Sí? Cualquiera de las dos cosas puede utilizar. Claro, si tiene copia de seguridad. Del resto, matanga. Ojalá funcionara el control Z. ¿Cómo? Claro, usted la puede cambiar. Pero cuando me habla de editar, ¿qué es? ¿Cambiar el subcontenido, el valor? Ah, sí, claro, se lo puede hacer. Siempre y cuando no tenga datos y no esté relacionado por allá con otras tablas.
Porque siempre, o sea, cuando se va esto una tarde y se prima y que duramos Sí, ya vamos para allá. Es que hay una forma bonita de hacerlo y una forma horrible de hacerlo. Póngale cuidado. Aquí hay una apreciación que me están haciendo que hay veces uno se acostumbra bastante a utilizar los constraints. Los constraints me permiten definir variables, variables que me permiten identificar esa variable primaria, foránea en toda mi base de datos. Yo utilizo la W3C School. Esta paginita es bastante interesante, muy buena, la cual pues, nos explica un montón de cosas y dentro de esas cosas, a ver, ¿dónde están? Se me olvidó acá. Acá. No, SQL, vamos a, igual se aplica a todos. Entonces, miremos acá. ¿Cómo se define o cuáles son las formas de definir una llave principal? No solamente la que nos presentó el documento. ¿Ok? Profe, es que usted nos confunde con tanta cosa. Sí, ¿qué cosas? No hay nada más que hacer. Ustedes saben que en la programación se puede hacer de muchas maneras. Entonces, fijémonos acá en este ejemplo. Crear una tabla llamada persona, donde están definiendo un ID que es entero, le están diciendo que es no nulo, apellidos, nombres, le están dando una longitud de 255, pues a no ser que tenga un nombre bastante extenso, pero no creo. Tenemos la edad y fíjense que se define la llave principal al final. ¿Eso está bien o está mal? Es indiferente donde la quiera usted definir. Algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta en cada una de las estructuras es que el último atributo que nosotros definamos no debe llevar coma. ¿Ok? no se supone que no puede ser nulo. Pues lo que pasa es que por defecto lo hace el gestor, pero yo debo tratar de no dejar esas cosas a la suerte. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que eso llegue a generar un error interno, puede ser que en el gestor que esté trabajando tenga que asignárselo. Entonces uno lo que hace es acostumbrarse a definir no nulo a las llaves principales, y eso es buena práctica hacerlo. Que no lo ponga, pues tampoco le va a influir en nada, ¿sí? Yo por lo general casi nunca le coloco no nulo a una llave principal, porque yo sé que sí o sí MySQL me va a garantizar que le va a dejar no nulo. Lo mismo en Postgres, ¿sí? Aquí tenemos otra manera de hacer una llave principal, donde utilizamos la palabra reservada constraint, donde el constraint me permite definir una variable de referencia hacia la llave principal, primary key, y si nos damos cuenta aquí, este señor en este ejemplo nos está diciendo que el ID y el nombre son la llave principal. Es un ejemplo. El PK, porque hay prácticas que le colocan a los constraints primarios PK y a los foráneos FK, pero eso es por nomenclatura. Sí, claro. Sí, pero digamos por buena práctica se acostumbra a colocar el acrónimo. Usted puede poner todas primarias si quiere, pero bueno, no, nunca. Solamente debe haber una o una compuesta. Esa compuesta puede ser de 2 o 3, sí, pero bueno,
Ahí el dilema es que cuando vamos a hacer la foránea, esa tabla tiene que llevarse todo para el otro lado como foránea. Constraint es una restricción. Y aquí la restricción que está aplicando es que el ID y el last name son la llave principal. Es decir, que esos son los identificadores de mi tabla. Es como yo voy a bautizar la relación, la restricción, perdón. Aquí tenemos el alter table, que era lo que nos mostraba el documento que el profe hizo. Mire, alter table. Fíjense que acá nos muestran, aquí nos dice, sirve para MySQL, SQL Server, Oracle y Access. O sea que este comando sirve para esos tres señores. Llave foránea o foreign key. Yo puedo definir la llave foránea de esta manera. Foreign key, person ID, reference. Person ID es cuál es el atributo o el campo de la tabla que es foráneo. En este caso, person ID. Reference o referencia, lo relaciónelo con quién. Con la tabla personas. ¿Y con qué campo? Con Person ID. Este Person ID corresponde a la llave principal de mi tabla Person. ¿Okay? Sí, claro, o sea que debe especificar siempre la llave principal de la tabla padre. Tienen que ser las dos. Y tienen que existir acá las dos. Ahora, ¿cómo se haría con constraint? Constraint FK person orden, es el nombre que le ponen al constraint, y le están diciendo que la llave foránea es esta, y van a referenciar con la tabla y con la llave principal. Esto, chicos, es lo principal que debemos tener en cuenta para comenzar a armar nuestras bases de datos. ¿Listo? ¿Cómo la vieron? ¿Fácil, sí o no?